Hay personas que dicen que la inteligencia artificial está haciendo desaparecer a los programadores. Y lo cierto es que es verdad, pero solo en parte. Lo que realmente está haciendo la inteligencia artificial es hacer muchísimo más eficientes a los programadores que saben utilizarla de una forma correcta. Y por lo tanto ya no se necesitan tener tantos programadores como antes. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial no solo se puede utilizar para ser más eficiente en el trabajo o para resolver problemas muy complejos, sino que también se puede utilizar para aprender. Y hoy te voy a explicar cómo hacerlo. Hasta hace poco los programadores, para aprender cualquier cosa, necesitábamos perder horas y horas buscando entre documentación que tal vez no estaba del todo clara, leyendo posts de otros programadores que te explicaban cómo implementar un sistema concreto, o incluso preguntar en algún foro como Stack Overflow a la espera de que algún alma caritativa te responda en el tiempo que tú necesitas para poder luego tú implementar esa solución. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial ya tiene toda esa información, así que ¿por qué no íbamos a preguntarle a la inteligencia artificial? Hay algunos enamorados de la forma tradicional de obtener esta información, de los foros, de la documentación y demás, que te dirán que la inteligencia artificial pues no es perfecta y comete ciertos errores. Y la verdad es que tienen razón, pero eso mismo se pensaba de los foros y de internet cuando estaba empezando. Algunas personas no se fiaban de preguntar por ahí porque los humanos también cometen errores. Y por tanto lo más común era pues buscar la documentación en algún libro o en algún escrito que existiera en el que se hablara sobre ese tema. Aunque curiosamente, esos libros y esa documentación también las habría escrito un humano. Así que vaya, parece que tenemos el mismo problema. A lo que quiero llegar con esto es que la inteligencia artificial está entrenada con datos e información que ha obtenido de internet, es decir, de otros humanos. Por lo tanto, no es tan diferente a un libro. El problema es que es una especie de libro infinito que aunque tuvieras 100 o 1000 vidas, sería imposible leértelo entero. Así que para que te resulte útil tienes que saber utilizar ese libro de una forma correcta. De lo contrario estarás perdiendo el tiempo en páginas equivocadas y llegando a conclusiones que no son correctas. Por ese motivo y porque llevo ya casi 2 años utilizando la inteligencia artificial en mi trabajo diario, te quiero explicar cómo puedes optimizar esta búsqueda y cómo puedes hacer que la IA te responda como tú realmente necesitas. En este vídeo te voy a enseñar un ejemplo práctico y te voy a dejar los recursos que utilice en la descripción. Como te he comentado anteriormente, la IA tiene tantísima información que es complicado que acierte a la primera con lo que tú necesitas. Así que por eso existe el contexto. Antes de empezar a preguntarle cosas a tu asistente de confianza, lo que tienes que hacer es establecerle un contexto. Necesitas explicarle qué quieres hacer, cómo quieres que actúe, qué tecnologías vas a utilizar, y cuanto más contexto le des y más claro sea, más clara será su respuesta. En el editor de código Cursor, que es el que yo estoy utilizando actualmente, existe un archivo que puedes crear en cada uno de tus proyectos que se llama .cursorrules. Dentro de este archivo puedes escribir en lenguaje natural, es decir, en español o en inglés, una serie de requisitos y contextos que tú quieres que la inteligencia artificial los tenga en cuenta a la hora de generar la respuesta. Y de esta forma su respuesta será mucho más personalizada para lo que tú necesitas. En otros asistentes como ChatGPT o Copilot, lo que puedes hacer es indicarle todo este contexto antes de empezar una nueva conversación. Es decir, creas un nuevo chat, le das todo el contexto y a partir de ahí puedes empezar tu conversación. En el caso de ChatGPT, si estás pagando la versión Pro, también puedes crearte un asistente personalizado en el que tú le des ya todo el contexto y no tengas que repetirlo cada vez que inicies un nuevo chat. Vamos a ver un ejemplo que te lo va a dejar todo más claro y vas a entender el porqué de este contexto. Aquí tengo 2 editores abiertos de Cursor, uno que tiene un contexto generado por el archivo .cursorrules y otro sin ningún tipo de contexto. En el archivo .cursorrules le he puesto lo siguiente. Le he dicho que siempre me responda en español, porque yo solo quiero que me hable en español. Además, le he dicho también que asuma el rol de mi profesor de programación y que me enseñe a resolver los problemas en vez de que él me los resuelva. Y lo que es más importante, que solo me dé soluciones de código si se lo pido explícitamente. Además, le he dicho con qué tecnologías suelo trabajar para que no me sugiera lenguajes de programación que no conozco
Le he indicado también que siga siempre buenas prácticas de accesibilidad, SEO y responsividad de las páginas web. Y por último, le he dado un ejemplo de cómo me gustaría que me respondiera. Recuerda que este archivo .cursorrules lo vas a tener en un link en la descripción del vídeo. Ahora voy a empezar un chat con cada uno de estos agentes y vamos a ver cuál es la diferencia entre tener contexto y no tener contexto. Así que le voy a decir que quiero crear una página web con HTML, le voy a escribir el mismo prompt a los dos asistentes y vamos a ver qué nos genera. Como podemos ver, el editor, que no tiene ningún tipo de contexto, lo que ha hecho directamente ha sido generar el archivo con el código HTML que le ha dado la gana, porque yo no le he dado ninguna información específica, así que él se lo ha inventado todo. Sin embargo, el editor que tiene el contexto, en el que yo le he dicho que actúe como mi profesor, no me ha generado ningún archivo y me está explicando paso a paso cómo tengo que generarlo yo manualmente. Y además me sugiere algunos recursos y documentación que yo puedo consultar si tengo alguna duda. Esto cambia totalmente la forma en la que yo tengo de interactuar con la inteligencia artificial. La gente lo que suele hacer con la inteligencia artificial es decirle: oye, genérame un proyecto que haga X cosa. Y ese proyecto al final puede ser tan complejo que la inteligencia artificial no tiene los recursos suficientes como para responderte con todo el código. Por tanto, lo que suele hacer es darte las respuestas a media, o generarte código que es un tanto confuso, o incluso generarte solo parcialmente ese código. Incluso llegando a hacer referencia dentro del archivo que te ha dado a recursos que todavía ni siquiera existen. Y es por eso que la gente suele decir que la inteligencia artificial funciona mal, tiene errores y comete fallos. Y es que al final la inteligencia artificial se tiene que utilizar como un asistente, no como una sustitución a un programador. Porque sí, la inteligencia artificial también tiene limitaciones. Y una de esas limitaciones son los tokens. Los tokens que puede devolver y los tokens que puede recibir a la hora de mantener una conversación. Por tanto, ya sabes, si quieres utilizar la IA de forma correcta, dale un contexto. Y además, empieza a pedir las cosas poquito a poquito. De esta forma, la IA será tu mejor aliado. Ahora voy a continuar interactuando con estas dos inteligencias artificiales que tengo aquí en cada uno de los editores y les voy a decir que no tengo ni idea de HTML y que quiero aprenderlo desde cero. A ver si así mejora la cosa. Vemos cómo las dos se ponen a generar una respuesta. La verdad es que es bastante rápida. Y ya podemos empezar a ver en que la IA, que no tiene ningún tipo de contexto, me sigue haciendo modificaciones dentro del código. En este caso lo que está haciendo es hacerme el HTML un poco más sencillo para luego poder explicármelo. Pero sin embargo sigue modificando el HTML por mí. Y eso es una cosa que si tal vez yo estoy empezando, no lo necesito. Yo quiero crear el HTML por mí y saber cómo funciona por detrás. Y aunque en este caso es verdad que me hace el HTML un poco más sencillo y me está explicando qué hace cada una de las etiquetas dentro del HTML, puede no ser suficiente si yo soy totalmente novato. Sin embargo, la IA que tiene el contexto concreto que nosotros le hemos dado, lo que está haciendo es explicarme qué es el HTML desde cero. Incluso me dice que esto es la lección número 1. Me dice que HTML es un lenguaje de marcado, me explica cómo se utilizan las etiquetas, me da incluso un snippet de código muy pequeñito en el que yo puedo entender más o menos cómo se utilizan las etiquetas y me da incluso un ejercicio con el que yo pueda practicar, dándome paso a paso qué es lo que yo tengo que hacer dentro de mi editor de código para poder empezar a crear mi primer archivo HTML. Y esto realmente es lo que yo estaba buscando. Si te fijas, además, te sugiere algunas preguntas que tú le puedes hacer otra vez a la IA para que te aclare más concretamente para qué se utiliza una etiqueta concreto, para qué sirve un título, cómo puedo hacer para agregar un párrafo, etc. Y si te das cuenta, un poco más abajo de la respuesta, ya no solo te está respondiendo con la lección actual, sino que te está generando una serie de lecciones futuras que tú vas a poder pedirle para continuar tu progreso dentro del HTML y continuar aprendiendo este lenguaje de marcado. Y esta es la gran diferencia entre saber utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor para adaptarla a nuestros requisitos. Recuerda que este contexto lo puedes agregar a cada uno de tus proyectos especificando las tecnologías que quieres utilizar y cómo quieres que la IA actúe en tu favor. Por ejemplo, si vas a trabajar con Node y MongoDB, le puedes decir que sea un experto en backend y en bases de datos NoSQL, para así poder obtener un mejor rendimiento de tu
servidor y de tu base de datos. O incluso, si quieres crear una aplicación móvil con React Native, le puedes decir que sea un experto en ese campo y que te optimice el código siempre para que tu aplicación funcione correctamente, incluso en dispositivos que tienen un menor rendimiento. Aquí el límite está en tu imaginación. Lo que yo te quiero demostrar con este vídeo es que tú tienes el control sobre cómo la inteligencia artificial se va a comunicar contigo. Y tú, como humano, tienes que ser el que le dé las instrucciones a la inteligencia artificial para que te responda de una forma más precisa y útil. Porque si no, como te he dicho al principio del vídeo, te perderás en el gigantesco mar de información que tiene la inteligencia artificial. Además, tienes que tener en cuenta que saber utilizar la inteligencia artificial de forma correcta es una cosa que las empresas cada vez van a empezar a valorar mucho más, ya que un programador que sabe utilizar la inteligencia artificial a su favor y para el contexto que él necesita, va a ser muchísimo más eficiente que una persona que simplemente le pregunta cómo hacer una página web. Y ahora cuéntame, ¿qué te ha parecido el vídeo? Si ya conocías esta forma de utilizar la inteligencia artificial, si te ha sido útil y lo que se te ocurra en los comentarios, que yo te leo.